En octubre de 1998 me trasladé a Senegal para vivir en una comunidad wolof. Los wolof son el grupo étnico más numeroso de Senegal y la mayoría de los inmigrantes subsaharianos que llegaban en pateras a nuestras costas eran wolof. Me interesaba conocer sus costumbres, su cultura. Por ese motivo presenté en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona un proyecto de investigación que fue aceptado y financiado por la Generalitat de Cataluña. Después de algunas gestiones, logré localizar un asentamiento espontáneo a 20 kilómetros de Dakar, a las afueras de la ciudad de Piquín. De allí partían en pateras rumbo a Europa y España miles de personas con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. El asentamiento se denomina Samsam, que significa agua bendita en árabe. En 1998 contaba con 73.000 habitantes. Un asentamiento espontáneo es un lugar que está al margen de las normas establecidas por el ordenamiento urbano, donde se establecen personas que no tienen recursos para hacerlo en las zonas urbanizadas. Los asentamientos espontáneos son característicos del tercer mundo. En Samsam existe una estructura organizativa al margen de la oficial que está encabezada por los líderes locales y generada por la solidaridad entre vecinos. Una de sus actividades es la vigilancia nocturna del asentamiento, realizada por grupos de hombres armados que patrullan durante la noche. Durante mi estancia en Samsam, me alojé en la misión de los Escolapios. La casa no contaba con agua corriente, luz ni teléfono, pero lo cierto es que no me costó adaptarme a la situación. Los misioneros Ferran Sanz, Paco García de Haro y Polanx me acogieron de manera entrañable, me ayudaron a realizar mi trabajo, proporcionándome contactos, y me presentaron a Dominique Sarr, un antiguo alumno de su escuela que resultó ser un intérprete, guía y ayudante excelente. En 1998 Samsam no tenía luz, teléfono ni agua corriente, pero contaba con 5 fuentes de agua potable y varios pozos con agua de calidad dudosa. El agua de las fuentes era de buena calidad, pero debía pagarse. El agua de los pozos era de libre acceso. Se sabe que en algunos asentamientos el agua potable es controlada por grupos mafiosos. No todos los vecinos podían comprar agua potable para beber. Eso generaba graves problemas sanitarios. Las calles están cubiertas con la arena que el viento trae de las dunas cercanas. Los coches no pueden entrar en Samsam. Algunas áreas permiten la circulación de carritos, pero en otras su complicada orografía de grandes desniveles no lo permite. Llegar a Samsam por carretera desde Dakar era muy complicado. Era necesario atravesar zonas densamente pobladas, por cuyas calles circulaban, sin orden ni concierto, coches, autobuses, camiones, carros, vendedores ambulantes y peatones. No había una línea de autobuses que llegara a Samsam. Había que hacer varios transbordos en autobuses sin horarios fijos que terminaban en Chiarroy, una población cercana al asentamiento. A partir de ahí solo había 2 opciones: una buena caminata a pie o tomar uno de los taxis clandestinos que hacían su servicio solo por los alrededores de las zonas no urbanizadas, ya que tampoco podían entrar en Samsam. A través de Samsam pasa la línea férrea Dakar-Bamako. Allí el tren solo se detiene a las 9 de la mañana en dirección a Dakar y a las 5 de la tarde en dirección a Bamako, capital de Malí. Como la parada del tren estaba relativamente cerca de la misión, adaptaba mis horarios a los del tren. Era sorprendente contemplar cómo la gente aprovechaba el espacio de la vía férrea y sus aledaños
para instalar un inmenso mercadillo. Algunos vendedores colocaban sus puestos sobre la vía del tren y solo los retiraban cuando éste anunciaba su llegada con una potente bocina. Una vez pasado el tren, volvían a colocarlos. Viajar en ese tren fue una experiencia inolvidable. Era un espectáculo de colorido y vida. Solía colocarme en un rincón del vagón, desde donde los contemplaba a todos. En Samsam había 5 tiendas o pequeños bazares en donde se vendía un poco de todo. También algunas personas colocaban ante la puerta de sus casas pequeños puestecillos de frutas o verduras. Algo que me impactó profundamente fue la venta por unidades, muy frecuente en el tercer mundo y que yo desconocía. Consiste en vender unidades de los distintos productos. Por ejemplo, las aspirinas se venden por comprimidos sueltos. Esto ocurre fundamentalmente en los barrios más pobres, pero también lo hacen los vendedores ambulantes en Dakar. Por otro lado, en Dakar u otras ciudades importantes hay grandes mercados con toda clase de productos. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan fi dawadi munkir. Más del 95% de los wolof son musulmanes. La conversión de los wolof al Islam es muy antigua. Se inició hace 1000 años, pero su expansión no se produjo hasta finales del siglo XIX y XX. Los wolof pertenecen en su mayoría a la cofradía murid de orientación sufí, pero mantienen muchas creencias y tradiciones previas a la implantación del Islam en Senegal, lo que conforma una manera de entender el mundo y unas creencias religiosas muy peculiares. La característica principal del Islam wolof es la existencia de cofradías. Ninguna sociedad del oeste africano posee organizaciones socioreligiosas como la de los wolof. Son raras las personas que no pertenecen a una cofradía y que no están vinculadas a un marabut de dicha organización. Las cofradías juegan un papel muy importante en la emigración de los wolof, ya que la cofradía los acoge y protege en el lugar de destino, proporcionándoles alojamiento, alimentos y trabajo. La ciudad de Touba es la capital del muridismo. Allí reside el marabut Bara Makbe, actual líder religioso de la cofradía. El califa de Touba, Barak Makbe, posee mayor poder que el presidente del gobierno de Senegal. La palabra marabut se emplea para designar a hombres del saber, pero está rodeada de una gran confusión, pues designa tanto a hombres sabios y piadosos, cuya vida está dedicada a la plegaria y a la enseñanza, como a los marabuts, que sin tener ningún conocimiento religioso particular, comercian con curaciones, amuletos, consejos y predicciones. Todas las mañanas al amanecer, el imán de la mezquita llamaba la oración. Era sobrecogedor oír su voz. Tras varios intentos y largas esperas en las antesalas de las consultas, logré entrevistar a un marabut especializado en exorcizar a los jinn malignos que se vinculan al diablo o Saitán en la tradición islámica. Paradójicamente, este marabut estaba casado con una curandera o chamán tradicional especializada en expulsar a los espíritus rab que pertenecen a la tradición preislámica del cuerpo de sus clientes. Este matrimonio era una muestra clarísima de cómo conviven las creencias preislámicas e islámicas en Senegal. Los escolapios tienen en Samsam una escuela en donde se acoge a los niños más necesitados. Las clases se imparten en wolof, lo que facilita enormemente el aprendizaje, ya que esta es su lengua materna, al contrario de la escuela pública que da las clases en francés. No se dan clases de religión católica, ya que los niños son musulmanes. Existe un gran respeto entre cristianos y musulmanes que ha sido fomentado por la gran labor que hacen los misioneros en Samsam. En Samsam hay una pequeña comunidad cristiana que acude a misa a la misión. La misa se celebra todos los días a las 6 de la mañana en una habitación contigua a la cocina que hace las veces de capilla y farmacia. A las 6 de la tarde, iluminados por la luz de un candil,
Cenábamos en la cocina. Los misioneros dejaban siempre abierta la puerta que daba a la calle, porque algunas personas acudían a esa hora esperando que los invitáramos a sentarse a nuestra mesa. Así que no cenábamos solos ningún día y compartíamos lo que hubiera con nuestros vecinos. Normalmente hacíamos una buena cazuela de espaguetis con tomate, sabiendo que íbamos a tener invitados. En colaboración con la UNESCO, Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona y la Escuela Pia, se inauguró hace ya algunos años el Club Martin Luther King, cuya mayor labor en Senegal consiste en la promoción de las lenguas locales, Wolof, Serer, Mandinga, Diola, Peul, etc., traduciendo los libros escolares que estaban escritos en francés a dichas lenguas, facilitando así el aprendizaje de los niños de Senegal. En Samsam se utilizan dos tipos de medicinas, la medicina tradicional o nativa y la medicina moderna, también llamada medicina occidental, importada principalmente por los franceses. La gente acude a todo tipo de terapeutas, médicos, enfermeros, curanderos especializados en distintas enfermedades, chamanes, herboristas, comadronas y marabuts. El motivo de la coexistencia de tantos y tan diferentes tipos de terapeutas está estrechamente vinculada a las ideas que la gente tiene sobre la enfermedad y sus causas. En algunos casos, la medicina tradicional interpreta inicialmente ciertos trastornos como de orden biológico sin más, pero en otros casos se da un sentido social y moral a la enfermedad. Piensan que las enfermedades son enviadas por los antepasados para castigar el desorden social o la culpa individual, o que son producidas por la agresión mágica de un enemigo. Por otro lado, la medicina moderna diagnostica la enfermedad mediante el análisis de signos, síntomas y pruebas diagnósticas y aplica los tratamientos en función de estos. En Samsam no hay prácticamente infraestructuras sanitarias modernas. Cuando quieren acudir a la medicina occidental, tienen que desplazarse fuera del asentamiento, lo que implica un esfuerzo considerable, dadas las comunicaciones. Dakar tiene 7 hospitales modernos y clínicas privadas, con buenos médicos, pero en las áreas rurales y en los asentamientos, los recursos sanitarios occidentales son muy escasos. La medicina moderna u occidental puede solucionar poca cosa debido a la escasez de recursos. Por otro lado, la gente acude masivamente a la medicina tradicional, que es la más familiar y la más asequible. Frecuentemente, cuando una medicina no soluciona su problema, acuden a la otra, y a menudo siguen los tratamientos de las dos medicinas para curar su enfermedad. Acompañada por Dominique, visité todas las infraestructuras sanitarias a las que solían acudir los habitantes de Samsam. En el asentamiento hay una casa de salud en la que una enfermera y un enfermero hacen lo que pueden sin prácticamente recursos. También había un centro de nutrición infantil. Había niños que pasaban hambre y estaban desnutridos. En el centro se les daban los alimentos necesarios para conseguir un peso y una talla adecuados a su edad y mejorar su estado general de salud. Gracias a ese proyecto, la situación de muchos niños mejoró. Después, cuando yo había regresado a España, me dijeron que el Banco Mundial había retirado los fondos y el centro tuvo que cerrar. No de lejos de Samsam, a 1 hora a pie más o menos, se encuentra el centro de salud Hadimur Rasul, que pertenece a otro distrito, pero atiende a pacientes de Samsam. Allí trabajan médicos, tienen un pequeño laboratorio, rayos X y una sala de hospitalización. Lamentablemente, los enfermos suelen llegar allí muy deteriorados. Los senegaleses son gente alegre y acogedora. Durante el tiempo que estuve allí, no cesaron las invitaciones para tomar el té o para comer con las familias. No me sentí nunca como una extraña y pude establecer una sincera relación con las personas, gracias a los misioneros que son muy queridos en Samsam. Originalmente los Wolof eran campesinos. Su estructura familiar se organizó en función de la explotación eficaz de las tierras.
Formaban familias muy extensas en donde existía una jerarquía con predominio de los hombres sobre las mujeres y los hijos primogénitos sobre los cadetes o miembros de menor edad de la familia. La práctica de la poligamia permitió reunir grandes grupos familiares. Actualmente, los cambios económicos y políticos están afectando a las dimensiones de estas familias, que se están reduciendo considerablemente y adaptándose a las nuevas condiciones de vida.